buenos días para todos. Yo creo que podemos dar inicio y no escuchaba más conexiones en los últimos minutos. Buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido un muy buen fin de semana. Pues hoy, inicio de semana, no sea la excepción. Entonces les recuerdo cómo van a ser los mercados, posteriormente qué tenemos en calendario y finalmente pues cuáles son las noticias que están sobre los titulares el día de hoy. Entonces lo primero es que cómo van a ser los mercados. Uno podría catalogar el movimiento del día de hoy de cierta manera mixto, con una tendencia, digamos que positiva o levemente positiva. Entonces estaría más bien también inclinado hacia el sostenimiento de valores y los movimientos más bien alrededor del 0% o contenidos entre el 0 y el menos 0,5 o el 0,5%. Realmente pues magnitudes no tan amplias, muy puntuales. También uno habla de movimientos muy mixtos. Pues hay unos que son muy positivos y hay otros que no son tan buenos, pero efectivamente digamos que el sesgo sigue siendo de conocimiento de la información, de transiciones en el poder, de acomodamiento, por ejemplo, de las medidas en Europa y demás. Entonces se habla de que en noviembre aumentó, por ejemplo, la proporción en Alemania de empresas que empezaron a reducir la jornada laboral y a implementar mucho más la virtualidad. Digamos que todo este tipo de noticias pues efectivamente le muestran a uno que a pesar de las pausas, no retrocesos, de las pausas que hemos observado, los datos económicos, los avances con respecto a la actividad y el desempeño económico a nivel global, pues efectivamente todo esto le muestra a uno que a pesar de esas pausas, pues nos seguimos moviendo hacia lo positivo y hacia lo bueno y hacia mayor actividad económica y en fin, pues hacia todo lo que se propende, ¿no? Dow Jones subiendo un 0.13%, S&P subiendo un 0.24% y el Nasdaq evidentemente, que lo hemos comentado yo creo que durante las últimas 3 a 4 jornadas, siendo el digital, siendo el que más reúne acciones pues que tienen que ver con todos los procesos virtuales y demás, ese es el que más sube o el que mejor se comporta en este inicio de semana con un 0.92% de subida, que hay que tener en cuenta que esta sería la tercera semana, cuarta en realidad, con la que comenzamos con un cierto tipo de euforia. Yo creo que ya el movimiento del día de hoy es un poco distinto, teniendo en cuenta que pues teníamos diferentes atenuantes con respecto a lo que fueron los 3 últimos inicios de semana, por llamarlo de alguna manera. Dentro de esos, por ejemplo, estaba la reunión OPEP, la reunión para la reunión, la emergencia. ¿Se acuerdan que desde el jueves, viernes empezamos a comentar eso y el porqué de las correcciones en los precios del crudo o por qué estábamos viendo ese tipo de comportamiento, tanto jueves como viernes? Entonces, pues efectivamente, digamos que el inicio es un poquito menos eufórico, a eso quiero llegar. Efectivamente, las magnitudes pues son mucho más pequeñas de cierta forma y aquí es donde uno se puede dar cuenta efectivamente de pues, la evaluación de la información por parte de los agentes del mercado, lo que se espera, en parte pues efectivamente digamos que las no tan buenas noticias con respecto a la demanda de crudo y efectivamente a la oferta para 2021, pero entonces pues digamos que si analizamos el día de hoy en los Estados Unidos, el FTSE 100 en Inglaterra subió un 0.11%, pues básicamente, digamos, reaccionando y respondiendo a que las medidas de confinamiento tomadas anteriormente y demás, pues digamos que restrictivas a la movilidad, han venido surtiendo cierto efecto, ¿no es cierto? Tenemos entonces el Eurostoxx subiendo un 0.15%, ahí uno se da cuenta también que el sesgo podría estar más hacia el lado positivo. Evidentemente tenemos caídas como la francesa, con un 0.13% de contracción, y es que efectivamente las noticias con respecto a ver, como los sucesos o los anuncios que uno ve por ahí de que la gente no cree en la vacuna y que ahorita entonces la pelea va a ser para que se dejen vacunar, pues digamos que tiene un punto nervioso a las personas y uno ve este tipo de comportamiento. De todas maneras, cuando uno ve avances, cuando uno ve algún tipo de noticia positiva y demás, como lo que les conté de Alemania, que han venido funcionando las medidas, que efectivamente con respecto a todo lo que se ha venido viendo, inclusive en noviembre volvió a aumentar el porcentaje de empresas que están implementando primero la jornada más reducida y segundo pues bajo condiciones virtuales o mucho más implementadas pues las condiciones virtuales, subió un 0.63%, es de las que más impulsa el movimiento la bolsa alemana el día de hoy y pues efectivamente se da uno cuenta como la gente no solamente se fija en lo que es digamos lo actual, sino también pues en ese furor guidance que siempre hemos dicho con respecto a el manejo de todo. Entonces contarle a la gente que se va a demorar en la fila 1 hora y media antes de llegar a la atracción, pues tranquiliza y hace que hagan la fila en 1 hora y media. Entonces pues si aquí me dicen que en 2 meses, que a final de año de pronto viene una ayuda, un paquete de ayudas por parte del Banco Central Europeo,
pues evidentemente al ver que las medidas de confinamiento funcionan y al ver que, pues digo yo, ¿no?, que las empresas o que gran parte pues de las empresas también se han ido acomodando y realmente no se ha visto como una cosa estrepitosa pues o catastrófica, sino más bien provechosa y constructiva, pues efectivamente tenemos este tipo de comportamiento. Italia se contrae el 0.28% y España lo hace en 0.65%, España siendo el más afectado de todos. Y efectivamente, pues lo hablábamos con respecto a las preocupaciones que se suscitaban la semana pasada por las reaperturas en Cataluña y en otros lados, teniendo en cuenta las cifras de coronavirus pues persistentes, ¿no? Entonces efectivamente uno en Europa se puede dar cuenta de lo mixtos de los movimientos y del porqué de lo mixtos de los movimientos. Efectivamente hoy estamos experimentando valorizaciones importantes vía mejores expectativas con respecto a algún tipo de acuerdo no tan dañino para una parte y otra. Fíjense que no uso un lenguaje que diga provechoso para uno u otro, sino no tan dañino, porque nada que se ponen de acuerdo, porque efectivamente la gente tiene la atención muy centrada en el tema del Brexit, porque así como le golpearía el Producto Interno Bruto al Reino Unido, pues también lo golpearía a los socios comerciales en la Unión Europea. Entonces, efectivamente, la gente, digamos que como la atención puesta ahí, mucha de la atención puesta ahí, y pues evidentemente en los temas afectan también, pues digamos que hay un cierto nerviosismo. Si nos vamos un poquito más a la derecha, Australia se está contrayendo el 1.21%, mientras Nueva Zelanda sube el 1.02%. Se reflejan sus movimientos muy mixtos. El Shanghai Composite se contrae 0.49% y el CSI 300 se contrae en 0.41%, mientras el Hang Seng en Hong Kong se contrae un 2.06%. Si les soy sincero, no encuentro una razón concreta para que, por ejemplo, los índices accionarios chinos se estén comportando de esa manera, una vez que tanto el PMI manufacturero como el no manufacturero en China alcanzaron un récord de más de 3 años. Entonces debería uno tener comportamientos positivos el día de hoy, pero efectivamente esto también puede obedecer a condiciones nacionales. Por ahí se han dado algún tipo de noticias con respecto a los temas que siempre tratamos internos en China, que tienen que ver con la libertad de expresión, que tienen que ver con la libertad de pensamiento, que tienen que ver con la represión hacia las personas que quieren, pues digamos, un Hong Kong como era antes y no bajo la ley de seguridad que fue aprobada a finales del año pasado. Entonces efectivamente digamos que hay unos ciertos ruidos, pero no encuentra uno o no haya uno una noticia concreta que le diga o que le pueda explicar a uno estas contracciones, ¿no? Sin embargo, pues lo que les digo, tenemos noticias antes muy buenas con respecto al desempeño económico chino, creciendo pues el ritmo de las fábricas o el ritmo de producción de las fábricas en su máximo o un máximo de 3 años. A nivel local en renta variable, pues efectivamente con los movimientos que tuvo el crudo o ambas referencias de crudo el día viernes, pues tuvimos contracciones. En este momento el WTI está alrededor de los $45.13, es una contracción del 0.88%. En algún punto al inicio de esta jornada estuvimos inclusive por debajo de los $45 por barril en WTI, y el Brent sí está y se mantiene por debajo de los $48, en $47.60. Eso es una caída o una contracción del precio de 1.20% con respecto a lo que fue el cierre del día viernes. Realmente no se logró ningún acuerdo en la reunión de la OPEP este fin de semana. La gente está preocupada. Recuerden que dura 2 días, arranca hoy, termina mañana. La reunión pues que arrancaba el sábado y terminaba ayer era pues una cosa de emergencia, a ver si lograban que Nigeria, los Emiratos Árabes Unidos e Irak, eso era lo que discutíamos la semana pasada con respecto a las cuotas de producción y demás, pues están alegando pues respecto a lo que están, digamos, pidiendo o alegando. Pues vamos a ver qué puede resultar, ya que no se dio ningún tipo de acuerdo el fin de semana. Por eso, pues tenemos esas contracciones a principio de jornada del día de hoy, pues porque la gente se preocupa, porque si a mí, desde diferentes perspectivas, puntos de vista y demás, me dicen que la demanda de crudo podría estar débil por lo menos hasta la mitad del próximo año, y luego llega la OPEP a decirme que no van a colaborar con el contrapeso que es la oferta, porque hay ciertos países que se están quejando por los recortes y demás, pues efectivamente tenemos este tipo de comportamiento.
Y tenemos lo que tuvimos el día viernes con una contracción en los precios de Ecopetrol del 1.72%, yendo a buscar los 2.172. Parece que es de resaltar, pues digamos que el movimiento, a pesar de que efectivamente es amplio y a la baja 1.72, pues es una magnitud grande. Me parece que hay que resaltar que respeta el tercer nivel, pues respeta todos los niveles. Realmente hizo pausas en los 2.200, hizo pausas en los 2.190. Y nuestra siguiente meta, y eso lo hablábamos el día viernes, lo dejábamos ahí porque pues no descartábamos movimientos amplios, muy amplios, eran los 2.150, entonces efectivamente queda contenido en el rango gigantesco que da 2.150 a 2.450, que es como nuestro rango gigante. No cae más allá del 2.172, esperaría uno pues que hoy tengamos por lo menos sostenimiento de valores y efectivamente de acuerdo a las magnitudes en la contracción del crudo, pues también contracciones en los precios de la renta variable a nivel local y especialmente pues de este tipo de activos como Ecopetrol, que tiene una correlación mucho más directa con los movimientos en los precios del crudo. Yo creo que los 2.150 como primera meta y posteriormente vendrían los 2.100 pesos, sin embargo pues los 2.150 y niveles intermedios entre los 190 y los 150, así como estos 2.172, 175, pues podrían llegar a marcar ciertas pausas y podrían ser ciertos niveles de soporte, que no caiga más allá de. Sin embargo, pues pudimos ver un movimiento de alrededor de unos 50, 60 pesos el día viernes, porque habíamos arrancado más bien cercanos a los 2.220, y pues efectivamente digamos que las magnitudes estuvieron un poquito más grandes de lo que esperábamos un movimiento que por máximo tuviera unos 30, 35 pesos y pues se fue un poquito más allá. Entonces por eso digo que los 2.100 pesos pues estarían ahí también como figura atajando el movimiento ya ahí sí por fuera de la zona que arrancan 2.150. Digamos que habrían dos niveles bastante fuertes, los 2.150 y los 2.100, como que pudieran soportar el movimiento teniendo en cuenta que no, mejor dicho, que hasta mañana vamos a tener un cierto nerviosismo con respecto a lo de la reunión OPEP, pues porque mañana se acaba, mañana nos van a decir pues, cuál es el resultado. Entonces por eso digo yo que están esos dos niveles ahí. Lo que sí hay que decir, y por eso digo yo que hay que remarcar también el movimiento de la acción, pues a mi juicio hay una cierta fortaleza, porque los movimientos del crudo no fueron nada bonitos y el volumen de negociación fue, o pudo haber dado para que tuviéramos un movimiento mucho más amplio. 31.896 millones negociados. Y se acuerdan que el día anterior ni siquiera alcanzamos 10.000 millones en la primera. Eso efectivamente, volúmenes de negociación absolutamente importantes el día viernes en Ecopetrol. La segunda acción más negociada, que es Nutresa, negocia una tercera parte, 11.000 millones de pesos, y muy en línea con lo que habían sido los volúmenes bajitos de negociación de los días anteriores, subiendo un 1.17% hasta los 23.270, pero sí fue un día muy mixto. Las primeras 5 fueron bajar, subir, bajar, subir, bajar. La tercera que bajó fue PF Bancolombia, hasta los 27.600, 8.042 millones negociados. La cuarta subió, PF Aval, hasta los 1.015, subiendo el 0.69, la quinta cayó, que fue Bancolombia con un 0.33, hasta los 27.500 pesos. Entonces efectivamente ahí es cuando uno se da cuenta de lo mixtos de los movimientos, de cierta manera dónde está concentrado o dónde están concentrados los volúmenes de negociación y el apetito de los agentes del mercado. Entonces pues empieza uno a dar cuenta efectivamente pues, de las mismas de siempre, las que siempre hemos hablado y las que siempre tratamos, Ecopetrol, Bancolombia, PF Bancolombia, en fin. Entonces efectivamente digamos que las perspectivas por lo menos para este inicio de semana, hoy y mañana, con el tema OPEP y demás, no es que sean muy positivas. Las correlaciones existentes con los índices accionarios norteamericanos y demás pueden llegar a ser muy favorables y positivas. Y más teniendo en cuenta pues algún tipo de noticias por ahí de adquisiciones y demás que han venido saliendo ahorita, por ejemplo de S&P Global Inc. que quiere adquirir IHS Markit. ¿Se acuerdan lo de IHS Markit? Que ellos son los que calculan los PMI, no sé qué, en fin, pues lo quiere adquirir S&P. Entonces, por ejemplo, eso también tendrá algún tipo de efecto positivo sobre los índices accionarios el día de hoy en Norteamérica y demás, mientras van saliendo más informaciones. Esto es una noticia que salió ayer a las 12 del mediodía, una cosa así antecitos pues del mediodía, y la gente ha estado muy especulativa. Desde ayer pues ya varió la cifra unas 3 veces. Entonces ayer decían que iban a ser 44.000 millones de dólares, hoy ya están hablando de 38.000 millones de dólares. Bueno, entonces por eso digo yo, eso también podría empezar a generar un cierto ruido. Por ahí también se hablaba de Airbnb,
que están conversaciones con otra empresa, bueno, en fin, digamos que noticias corporativas y demás, pues efectivamente, digamos que tienen los índices accionarios positivos hoy en Norteamérica, y por ahí vendría algún tipo de correlación positiva. No obstante, pues yo siempre lo he dicho y siempre lo hemos dicho en esta llamada, no puede ocultar el sol con un dedo, y si los precios del crudo caen, pues probablemente tengamos algún tipo de correcciones a nivel local. En temas de renta fija o en movimientos de renta fija, pues básicamente lo que hemos tenido ha sido sostenimiento de los valores, muy cerquita a los puntos de oscilación que hemos visto. Entonces, por ejemplo, en el caso de los 50, para tratar otros que no sean los 24, los 28, los 27, 679, 680, muy quieto el movimiento. Los nombro también porque son los segundos de mayor movimiento después de los 32, que pasaron del 593 al 590, pero si se fijan, lo mismo, o sea, habíamos visto del 590 al 595, se quedan ahí metidos. Los 50 que habíamos dicho que la zona podría estar entre el 90 y el 7%, pues se ha estado moviendo más bien en la parte baja que habíamos observado y sobre niveles cercanos al 6.80. Entonces digamos que 6.83, 6.78, 6.79, 6.80, realmente oscilando mucho sobre esos valores. Y en las que podemos observar lo quieto del movimiento, además pues porque para nadie es un secreto que pues, es mucho más líquida la parte, entre más corto pues más líquido, dependiendo obviamente de la referencia, pero pues yo creo que los 24 sí son más líquidos que los 50, ¿no? Entonces en esa parte que es un poquito más líquida y se mueve un poquito con más fluidez y demás, pues lo que sí hemos podido observar efectivamente ha sido el sostenimiento de los valores. Entonces los 24 que estaban al 3.52, 9 pasan al 3.53, se mueven 0.01%. Entonces, si se fijan, es un movimiento de sostenimiento de los valores. Yo creo que con algún tema ahí con respecto a lo de la reunión del banco, realmente pues no pasó nada, 1.75%, el discurso sigue siendo de apoyo a la economía, de que se necesita continuar, entre comillas, como vamos pues dándole soporte a la economía, y de lo que sí, digamos, la gente, pues yo no sé, la verdad es que desde el jueves hemos visto volúmenes de negociación un poquito cuestionantes, por lo menos pues sí, digamos que como sin concordancia con respecto a algún tipo de noticia importante y demás. Eso sí, y lo comentábamos yo creo que desde el miércoles, hay un montón de atenuantes, desde el manejo sanitario. Entonces hablábamos, por ejemplo, lo de la vacuna, que Colombia votó, no votó, que se adquirieron 20 millones de dosis, pero resulta que no alcanzan sino para 5 millones de personas, y que esas 5 millones de personas van a ser personas en condición pues de vulnerabilidad y demás, con respecto a pues, o sea, gente con comorbilidades, no necesariamente vulnerabilidad pues económica, digamos, sino vulnerabilidad sanitaria como tal. Por otro lado, lo del manejo económico, pues hombre, una reforma tributaria que va a aumentar el IVA en un 42%, porque va a agravar toda la canasta familiar, endeudamientos, más endeudamientos. Realmente pues digamos que el jueves y el viernes decíamos, pues hombre, si uno quisiera encontrar un contexto que tenga a la gente un poquito pensativa y nerviosa, obviando pues el tema de la reunión del banco, porque uno supone que la reunión del banco ya está descontada, pues podría llegar a ser algún tipo de explicación, ¿no? El viernes estaba viendo muchos artículos, la gente pues evidentemente yo creo que eso también, o se podría llegar a ser uno de los temas de mayor preocupación en este momento, y es quién va a ser el sucesor de Juan José Chavarría, pues porque que coja el Banco de la República el señor Carrasquilla, digamos que no está, o la gente no está tan contenta con ese tema. La gente está muy nerviosa porque pues realmente, mejor dicho, hasta el Instituto de Observación Económico, de Gasto Económico y demás, pues de desempeño económico de la Universidad Javeriana, y es la discusión que a veces tiene uno por ahí con las personas, ¿no? O sea, yo no creo que la Universidad Javeriana, si es que nos vamos a usar el discurso de estos mandatarios, yo no creo que la Universidad Javeriana sea castrochavista, ni sea comunista, ni esté infiltrada por el partido chino, ni por los rusos. Y según los estudios que ha hecho la Universidad Javeriana, no han ejecutado ni siquiera el 50% del presupuesto cuando el gobierno dice que necesita dinero. Entonces todo este tipo de cosas no son buenas señales. Todo este tipo de cosas pues evidentemente pues pueden ser, y evidentemente son las que tienen a la gente nerviosa. Por ejemplo, la discusión del salario mínimo, están básicamente diciendo desde la comodidad de la matemática, y esto pues yo creo que esto no es un secreto para nadie, que la matemática y la estadística, uno sentado en un escritorio, eso es muy fácil. Entonces el tema que se desarrollo ha salido a decir, que ANIFAS ya ha salido a decir que no pueden aumentar el salario mínimo más de 800 pesos al día, ni siquiera 1.000 pesos al día. Hombre, pues yo creo que esto también tiene a la gente muy maluca, tiene a la gente muy pensativa, porque pues
que se quiere reactivar todo, que se quiere poner a girar la rueda económica, pero usted no le quiere dar a la gente, que es, y todos ya sabemos, el 70% del Producto Interno Bruto, cómo comprar, cómo sobrevivir, y tras del hecho le quiere usted subir los precios a la canasta familiar. Entonces, si se fijan las incoherencias, pues realmente yo se las comparto, yo realmente, pues ustedes saben que me gusta hacer aquí un maluquete, qué pereza, pero pues yo les comparto este tipo de pensamientos y de cosas, porque es lo que uno lee, lo que uno investiga, lo que uno puede observar en gran cantidad de artículos que empiezan a surgir, y pues hombre, por eso digo yo que las perspectivas adicionalmente a eso pues no son de muchísimo movimiento. Creo que la gente está un poquito nerviosa, observando mucho qué es lo que podría llegar a suceder, sobre todo también con el tema de inflación, pues por lo que discutíamos con respecto al salario mínimo, ¿se acuerdan? Después estamos a nivel local, digamos que son perspectivas de sostenimiento de los valores, teniendo en cuenta las diferentes fuerzas que hay, y tal vez tengamos algún tipo de comportamiento positivo en renta variable en algunas de las especies, teniendo en cuenta adicionalmente los niveles de peso colombiano y los niveles de XY a nivel global. Entonces tenemos niveles de XY por debajo de los 92 puntos, estos son niveles de mayo, entonces efectivamente los 3.585, 86 que estamos experimentando en este momento tienen que ver con esa desvalorización del DXY, porque si fuera por la desvalorización de los precios del crudo, pues no tendríamos ningún tipo de apreciación. 18, 22, 15 pesos de valorización hemos ido experimentando a lo largo de la llamada, pues a lo largo de esta llamada, a lo largo de esta jornada. Esperaría uno que, de acuerdo a cómo se han venido dando los movimientos, tengamos algún tipo de pausa sobre estos niveles, más que todo porque estamos cerca de bandas Bollinger y demás. Entonces, por indicadores técnicos podría llegar a haber alguna pausa, pero realmente hay mucha fluidez y el siguiente nivel estaría por debajo de los 550 en 549, pues, o sea, ahí ya un peso, ¿no? Eso es lo que hay que remarcar, pues, hay que decir que el real nivel está en 49, no en 50, pero pues ahí está la figura en 50. Y posteriormente ya entonces entraríamos a mirar los diferentes niveles que nosotros sabemos que podrían haber pausas alrededor de los 513, 515 antes de llegar a los 500 pesos. Pero pues realmente yo no creo que uno pueda ser muy optimista a principio de jornada. Esperemos que se mantenga, que esta valorización efectivamente nos marque por fin la ruptura de los 3.600 pesos, pero una contracción del 1.08 en el Brent y del 0.75 en WTI, pues por eso digo yo que uno no puede ser muy optimista, y más bien esperar entonces que si tengamos algún tipo de pausa de acuerdo a las condiciones como están a las 8:30 de la mañana y que tal vez prevalezcan, pues que tengamos efectivamente esa pausa más bien cercanos a los 85, 90 pesos. Vamos a ver qué sigue sucediendo. Por el momento, pues digamos que de las tres cosas a nivel nacional, el mercado de divisas, pues el peso colombiano es como el de mejores perspectivas para el día de hoy. Bueno, muy bien. PMI manufacturero chino, ahorita lo tratamos, 52.1, expectativas en 51.6 y venimos de 51.4, muy bien. Y el PMI no manufacturero, 56.4, expectativas en 56 y venimos de 56.2, también muy bien porque muestra avance. Y ambos, fíjense que están por encima de los 50 puntos. Y efectivamente son datos de 3 años de máximos. Entonces, pues, hombre, muy bien. Por eso digo yo que uno no encuentra una razón fundamental para las contracciones a principio de jornada, pues para los índices accionarios chinos. Hemos tenido publicaciones en Gran Bretaña con respecto a aprobaciones de préstamos y demás que han salido buenos. Esto pues básicamente le muestra a uno que, por ejemplo, el consumo en el mercado inmobiliario ha venido mostrando un cierto repunte. Eso es súper bueno. IPC, lo leí en inglés, IPC en España se comporta levemente mejor, en terreno contractivo igualmente, pero levemente mejor las expectativas, 0.8 negativo y las expectativas estaban en 0.9, muy en línea con el dato anterior, y efectivamente pues uno puede ver este tipo de movimientos económicos o de datos económicos de sostenimiento de los valores y demás. Hoy arranca la reunión de del cártel, de la OPEP+, vamos a ver qué nos tienen por decir el día de mañana, y a lo largo del día vamos a tener publicaciones del PMI de Chicago. Este es un dato de importancia media y alta en los Estados Unidos, y las ventas de casas pendientes, que también son muy importantes y han venido retomando o tomando muchísima importancia, porque el mercado inmobiliario ha sido uno de los que ha soportado pues el andarivel económico en los Estados Unidos. Realmente no es que tengamos muchos más datos económicos a lo largo del día. Creo que vamos a tener que estar muy pendientes de cualquier tipo de anuncio con respecto a OPEP, con respecto al paquete de ayudas económicas en los Estados Unidos y demás. El viernes pues realmente no pasó nada en Banco de la República, 1.75%, y pues digamos que el discurso pues sigue siendo como el mismo, de apoyo a la economía, de
un tiempo prolongado de comillas deterioro económico, de bajo desempeño económico y demás, que realmente no es que haya habido mucho nuevo. Bueno, muy bien. Y finalmente, pues en temas noticiosos los hemos ido tratando todos, desde Asia hasta Norteamérica. Realmente no nos ha quedado faltando nada más allá de lo de Moderna. Entonces se dice que Moderna está buscando autorización de emergencia tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, porque acaba de comprobar, o pues comprobó, le salió el último resultado con respecto a la efectividad de su vacuna en el 94.1%. Entonces, efectivamente, por eso les hablaba al principio de la jornada con respecto a la euforia y demás, que habíamos experimentado en las 3 semanas previas a principio de las mismas, que se corresponde con esta, no tanto en magnitudes por el montón de noticias que hemos ido tratando, y los avances del coronavirus, pues realmente es que no da tregua. Ya en este momento estamos hablando de más de 63 millones de infectados, creo que son 64.21, una cosa así, y en muertes estamos a 45.000 personas de llegar al 1,5 millones de muertes. Entonces, pues digamos que si nos pusiéramos a mirar eso nos pondríamos como muy preocupados y a llorar, pero realmente la euforia viene producto de los procesos de transición y demás. Por ahí unas noticias de Trump, hombre, con respecto a ciertas cosas de su mandato y demás. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de los temas del muro todavía, estamos hablando por allá de varias cosas con respecto a los programas, por ejemplo, de migración y demás. Y se acuerdan en su momento lo de cambiarle el nombre a las bases militares, a aquellas que tenían nombres de personas representantes de los confederados, que pues básicamente eran los esclavistas, y entonces todo el tema de Black Lives Matter y más, pues tenía todo esto ahí como en el centro de atención en su momento. Vuelve a tomar fuerza, que porque este señor no quiere que cambien los nombres, en fin, pues o sea, noticias como de Trump podemos ponernos aquí a hablar de los berrinches que está haciendo, pero realmente el tema central es que Biden sigue nombrando gente, que pues la gente le ha abonado mucho que los gabinetes que ha formado y demás han sido en su gran mayoría compuestos o han estado compuestos por mujeres, entonces súper bien, y realmente digamos que la atención evidentemente muy centrada en lo que es o lo que va a ser la discusión del paquete de ayudas económicas, y con respecto a eso sí hay un cierto nerviosismo porque pues al parecer sí puede ser que el Congreso no alcance a legislar y demás, entonces otra vez aquí a los temas de que se cierran, de que no hay tiempo, de que tal fecha tal vez sí, que no sé qué. Tengan la plena seguridad que vamos a empezar a hablar de eso en los próximos días, precisamente por, digamos, las expectativas que se tienen con respecto al cierre del Congreso y demás, pues en el holiday, y ahorita que ya se llega diciembre y demás. Entonces pues tengan la plena seguridad que vamos a empezar a hablar de eso. Realmente empieza a ser un tema también el día de hoy, empieza a estar sobre los titulares. Y finalmente, pues yo sí creo que lo más importante va a ser OPEP, por lo menos de aquí a mañana, en este principio de semana, y por eso es que la gente está un poquito cautelosa, sobre todo con respecto a los movimientos en los commodities y demás, y pues evidentemente el resto que estamos correlacionados con ellos, pues vamos a ver también pues movimientos en línea con eso, y eso básicamente es lo que podemos observar tanto jueves como viernes, y creería uno que tanto hoy como mañana, de acuerdo a cómo se sigan dando las cosas. Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse. Esperamos que tengan un gran resto de día y un muy feliz inicio de semana. Muchas gracias nuevamente.